Buenas tardes. Sapamaynisa Aruntataptawa. Soy Susana Figueroa. Volvemos a Aymara fácil para todos. Kutjatañani Aymar Aru Jasa Yatajaña. Kutjatañani Aymar Aru Jasa Yatajaña. Lección 71. Palabras parónimas. En castellano las palabras parónimas son palabras que tienen parecida escritura y parecida pronunciación. En Aymara, Arunaka ñas kikpa arsuña. Arunaka ñas kikpa arsuña. Con A, ali, brote de planta. Ali, brote de planta. Ejemplos. Ali, Collataqui. Ali, Collataqui. Brote de planta para medicina. Ali, Collataqui. Brote de planta para medicina. Con A, Ali. Se parece igual la escritura. Ali, Ali. Ali, compró. Ali, compró. Jupaja, él o ella. Jupaja, anta, Ali. Jupaja, anta, Ali. Él o ella compró pan. Él o ella compró pan. Jupaja, anta, Ali. Con K, con apóstrofo. Usa, 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 chicha. Tonco usa, chicha de maíz. Tonco usa, chicha de maíz. Puede ser maíz blanco, maíz morado. K con H, se pronuncia K, K, en todos los casos K. No es K, sino K. Cusa, cusa, en este caso con U. Cusa. Él o ella, él o la mejor. Él o la mejor. Significa cusa. Cusa warmi, la mejor mujer. Cusa warmi, la mejor mujer. Puede ser también hombre, varón, joven, señorita, lo que sea, pero se dice la mejor mujer, en este caso en castellano, kusa, kusa warmi, kusa waina, kusa chacha. Puede ser. Eso es todo. Buenas tardes.